Bueno, hoy empezamos el avance de los bacilos gram negativos no fermentadores. Siguiendo con la clasificación bacteriana, sabemos que estamos dentro de los gram negativos. Hemos avanzado todos los gram positivos, tanto cocos como bacilos. Hemos entrado a los gram negativos y vamos a avanzar hoy los bacilos gram negativos no fermentadores, donde tenemos 4 géneros importantes, que son el género Pseudomonas, el género Acinetobacter, el género Flavobacterium, después tenemos a Moraxella, el género Stenotophormona, el género Burkholderia, entre los más importantes. Bueno, de acuerdo a la tinción de Gram, sabemos que hay los bacilos gram negativos, cuyo medio de cultivo selectivo es el agar McConkey. En el agar McConkey crecen todos los bacilos gram negativos, pero se diferencian dos grandes grupos: los que fermentan los carbohidratos, que son las enterobacterias, que ya hemos avanzado, donde están la Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia y todos los demás, y los bacilos gram negativos no fermentadores de los carbohidratos, que son los que vamos a ver en este tema. Fíjense cómo crecen. Ambos crecen en el agar McConkey, pero en el agar McConkey la familia Enterobacteriaceae, que son los que fermentan los carbohidratos, crecen produciendo colonias de color rosado, porque fermentan la lactosa, que es un azúcar que tiene este medio de cultivo. En cambio, los no fermentadores de los carbohidratos, que son los que vamos a ver hoy, no fermentan la lactosa. Por eso es que dan colonias así transparentes y no rosadas como las enterobacterias. Por eso se llaman bacilos gram negativos no fermentadores de los carbohidratos. Esos son los que vamos a ver hoy. Otro medio de cultivo en los cuales se pueden diferenciar estos bacilos gram negativos no fermentadores es el medio de TSI. En este medio de TSI, todos estos bacilos gram negativos no fermentadores van a crecer, pero no vira el medio a ningún otro color, se queda de color rojo. En cambio, en este mismo medio, las enterobacterias fermentan los azúcares, porque este TSI tiene 3 azúcares: glucosa, lactosa y sacarosa, y al crecer producen viraje del medio a alcalino ácido, a ácido o a producción de ácido sulfídrico. En cambio, los no fermentadores no producen fermentación de los azúcares, por lo tanto, el medio de TSI permanece de color rojo. Dentro de este género, que son los bacilos gram negativos no fermentadores, como dijimos anteriormente, tenemos al género Pseudomonas, género Stenotophormonas, Acinetobacter, Burkholderia, Alcalígenes, Flavobacterium, entre otros, ¿no? Esos son los más importantes. En común tienen que estos son patógenos oportunistas. ¿Qué quiere decir? Que producen infecciones oportunistas. Muchos de ellos pueden ser parte de la flora normal, pero se aprovechan de la oportunidad cuando bajan las defensas y producen infecciones en los animales y en el ser humano. Lo que producen son infecciones oportunistas. Vamos a empezar por el género más importante, que es el género Pseudomonas. En este grupo de las pseudomonas tenemos a un grupo fluorescente y a un grupo no fluorescente. Dentro del grupo fluorescente tenemos a la pseudomona aeruginosa, que es la especie más importante. Luego tenemos a las pseudomonas fluorescens y a la pseudomona pútida. Y dentro del grupo no fluorescente tenemos a las pseudomonas sutseri y a las pseudomonas mendocina. De todas estas vamos a estudiar a la más importante, que es la pseudomona aeruginosa. Pero en común, ¿qué tienen el grupo de todas las pseudomonas? Todas las especies de pseudomonas. Son microorganismos que se encuentran como saprófitos en el medio ambiente, en la tierra, en la materia orgánica, en la descomposición, materia orgánica en descomposición, en la vegetación y sobre todo en los ambientes húmedos, principalmente el agua, sobre todo el agua estancada.
¿no? Pero también su hábitat importante es el ambiente hospitalario. Las pseudomonas y generalmente todos estos bacilos gram negativos no fermentadores se encuentran en el ambiente hospitalario, sobre todo en los ambientes húmedos, en la comida, en el agua que tiene flores, en los jarrones que tienen flores con agua, en los baños, en los respiradores que son húmedos y los equipos de diálisis e incluso las soluciones de desinfectantes que tienen líquidos y no se han cambiado durante mucho tiempo. Entonces, por eso es que la fuente de infección en los hospitales es muy importante. Por eso es que la esterilización de todos los ambientes que tienen humedad es muy importante para evitar las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales. Sin embargo, es infrecuente que formen parte de la flora persistente del organismo del ser humano, excepto en los pacientes inmunodeprimidos. Las pseudomonas poseen enzimas y toxinas que aumentan su virulencia y las hacen resistentes a los antibióticos. Esa es una propiedad importante que tienen en común todos los bacilos gram negativos no fermentadores, que son resistentes a los antibióticos. Como vemos aquí en la figura, este es un paciente en terapia intensiva sometido a una serie de procedimientos invasivos como ser un respirador mecánico, también puede ser una sonda urinaria, también puede ser un catéter venoso. Entonces, en este tipo de pacientes son importantes estas infecciones porque generalmente producen infecciones oportunistas. Estos pacientes son pacientes que tienen alguna enfermedad de base y por lo tanto los hace susceptibles a estas infecciones por gérmenes oportunistas porque son pacientes inmunodeprimidos. Todos estos microorganismos, especialmente las pseudomonas, son bacilos gram negativos móviles porque tienen flagelos perítricos a su alrededor, son rectos o curvados y pueden disponerse en parejas. Otra característica importante es que son aerobios estrictos, por eso crecen muy fácilmente en los medios de cultivo y presentan una citocromo oxidasa que las distingue de las enterobacterias, es decir, van a dar la prueba de oxidasa positiva y eso las distingue de las enterobacterias que dan la prueba de oxidasa negativa. Producen pigmentos como la piocianina que da un color azul a las colonias, como vemos aquí en la figura, cuando crecen y es típico de la pseudomonas aeruginosa. Otras producen un pigmento fluorescente que es amarillo y otras un pigmento marrón como la piorubina, ¿no? La pseudomonas aeruginosa de todas estas pseudomonas es la más frecuente. Ahora vamos a hablar específicamente de la pseudomonas aeruginosa. ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Tiene en su estructura unos componentes que la hacen que tenga esos factores de virulencia. Los piliofimbrias hacen que se adhiera fácilmente a la célula a la cual está infectando. La cápsula, tienen cápsula, lo cual también tiene acción antifagocitaria, inhibe la acción bactericida de los antibióticos y además suprime la acción fagocítica de los neutrófilos y de los linfocitos y sobre todo de los macrófagos. Tiene un lipopolisacárido que tiene actividad de endotoxina y además produce un pigmento llamado piocianina que produce formas tóxicas del oxígeno. Altera la función ciliar y aumenta la liberación de interleuquina 8, que es la pioquilina. Además, produce toxinas y enzimas, como son la exotoxina A, que inhibe la síntesis de proteínas y produce daño tisular, es inmunodepresora, la exotoxina S, que también es inmunodepresor, inhibe la síntesis de proteínas también. Otra enzima es la elastasa, que degrada la elastina, lo cual produce lesión vascular y tisular, es decir, de los tejidos. La proteasa alcalina, que también produce destrucción en los tejidos, inactiva el interferón. La fosfolipasa C, que es una hemolicina termolábil, que facilita también la destrucción tisular, degrada los lípidos y la lecitina. Un rhamnolípido, que es una hemolicina termoestable que altera los líquidos e inhibe la actividad ciliar del pulmón.
y una exoenzima SIT que facilita la diseminación de las bacterias y facilita la invasión tisular y la necrosis tisular que se produce por acción de esta bacteria. En cuanto a su epidemiología, hemos dicho que se encuentra en los ambientes hospitalarios, como vemos en esta figura, en pacientes que se encuentran en terapia intensiva, que están sometidos a procedimientos invasivos, como por ejemplo el respirador mecánico. Es, eh, es un, es un equipo que tiene humedad, por lo tanto, se facilita su proliferación, produciendo infecciones respiratorias como las neumonías, ¿no? También se encuentra en los lugares de los hospitales donde hay humedad, como por ejemplo los floreros que están con flores, los respiradores y los equipos de diálisis. ¿Qué cuadros clínicos produce la Pseudomonas aeruginosa? En pacientes que están sometidos a respirador mecánico, puede producir neumonías intrahospitalarias, ¿no? Las traqueobronquitis, ¿no? Las bronconeumonías necrosantes. En pacientes que están sometidos a una sonda urinaria van a producir infecciones urinarias intrahospitalarias. Son infecciones oportunistas. Y también van a producir infecciones en las quemaduras. Esta es una de las infecciones más importantes en pacientes quemados. Como estos pacientes han perdido la piel por acción de la quemadura, entonces están sometidos a, a infecciones por bacterias de la flora hospitalaria. Y estas son las infecciones de las quemaduras, donde como vemos aquí en la figura se va a producir una infección donde aparece una secreción verdosa como consecuencia de la colonización de la Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué otros cuadros producen pacientes hospitalizados? Las bacteriemias, donde se diseminan las bacterias a través de la sangre, que es el foco de infección, hacia otros órganos y tejidos, dando diferentes infecciones en otros aparatos y sistemas. Pero ¿qué infecciones importantes producen pacientes extrahospitalarios, en pacientes que no están en el hospital, es decir, infecciones extrahospitalarias? Infecciones del oído, eh, sobre todo en aquellos pacientes que se bañan en aguas estancadas donde prolifera la pseudomonas, dando la infección llamada otitis del nadador. Pero también en pacientes inmunodeprimidos, como los pacientes diabéticos, los pacientes con cáncer, puede producir infecciones más graves con destrucción invasiva de los huesos craneanos adyacentes del oído infectado. Otra infección en pacientes que no están hospitalizados son las infecciones oculares, es decir, en los ojos. Son infecciones oportunistas de córneas expuestas. Aquí se puede explicar muy bien infecciones que se producen en pacientes que utilizan lentes de contacto. Estos lentes de contacto los pacientes los colocan en las noches, se sacan y los colocan en unos recipientes que tienen unos líquidos. Este líquido hay que cambiarlo periódicamente, pero si no se lo cambia, entonces es un ambiente húmedo donde desarrolla la pseudomonas. Y entonces al colocar los lentes ahí se contaminan con pseudomonas y se van colocando a los ojos, lo cual va a contaminar los ojos, va a infectar los ojos y va a producir las corioretinitis, que son infecciones a nivel de la córnea. Aquí tenemos algunas figuras de infecciones por pseudomonas en pacientes quemados, ¿no? Estos pacientes adquieren una secreción verdosa que da idea de que puede tratarse de una colonización de Pseudomonas aeruginosa. ¿Cómo hacemos los exámenes de laboratorio cuando sospechamos de una infección por Pseudomonas aeruginosa? Dependiendo de la localización de la infección, la muestra clínica, si es una infección de heridas, puede ser secreción purulenta, y si es una neumonía intrahospitalaria, va a ser un esputo o secreción bronquial. En el caso de que sea una infección urinaria, va a ser la orina, y así sucesivamente las muestras de acuerdo a la localización de la infección. Se toma la muestra, se hace un examen directo, se hace una tinción de Gram, donde vamos a ver los bacilos Gram negativos, vamos a cultivar en agar sangre y en agar McConkey, que es el agar
específico para bacilos gram negativos y una vez que crece la bacteria hacemos el antibiograma como vemos acá en la figura. Entonces, en la tinción de gram vamos a ver bacilos gram negativos, que como son bacterias aerobias crecen fácilmente en el agar sangre y el agar maconque. Se identifican las bacterias por el pigmento eh, azul verdoso que producen las colonias y ese pigmento verde eh, produce un olor a uva. Entonces, este olor a uva es un olor sui generis, otros libros dicen olor a frutas aromáticas, ¿no? Para identificar la especie de la bacteria se hacen diversas pruebas bioquímicas, como la prueba de la oxidasa, que es lo que se hace en el laboratorio, donde si es positiva nos va a dar un color fucsia por la presencia de la oxidasa. Además se utilizan otros medios de cultivo como los azúcares OF, que son azúcares donde se siembra la bacteria para ver la oxidación de estos hidratos de carbono. Entonces aquí tenemos los bacilos gram negativos que se puede observar en la tinción de gram. Al cultivar en el agar sangre, vemos las colonias que crecen dando un aspecto de vidrio esmerilado en el agar maconque y colonias transparentes. En los otros agares transparentes vamos a ver que producen ese pigmento azul verdoso y la identificación de la bacteria se va a realizar en los azúcares OF y la prueba de la oxidasa. Aquí tenemos cómo producen en los medios Kin A y Kin B los pigmentos azul verdoso, pero también las otras especies de Pseudomonas producen otros tipos de pigmentos, como por ejemplo la piomelanina, que produce un pigmento negro, la piorubina, que produce un pigmento rojo, la pioverdina es un pigmento amarillo verdoso, y la piocianina, que es un color azul verdoso que es típico de la Pseudomonas aeruginosa. En todas las infecciones producidas por Pseudomonas aeruginosa se puede aplicar antibióticos aminoglucósidos como la gentamicina, la micacina, las quinologonas como la ciprofloxacina, la norfloxacina en el caso de infecciones urinarias, también cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, la ceftazidima, que son específicas para Pseudomonas, no así la cefotaxima, y las cefalosporinas de cuarta como el cefepime. También se pueden utilizar las acidureidopenicilinas como la carbenicilina, las polimixinas como el colistin, la polimixina B, los carbapenems como el imipenem, el meropenem y los monobactams como el moxalactam. Son drogas de elección para Pseudomonas aeruginosa, pero siempre hay que estar atentos al resultado de la sensibilidad que aplica el antibiograma. A veces es necesaria la combinación de dos tipos de antibióticos, un aminoglucósido con un betalactámico. Por ejemplo, la gentamicina con la micacina o la cefotaxima con la micacina para potencializar la acción de los antibióticos porque son bacterias muy resistentes. La monoterapia generalmente es ineficaz, es decir, tratar con un solo antibiótico a veces en las Pseudomonas aeruginosas es ineficaz y puede seleccionar cepas resistentes. Por eso es bueno combinar dos tipos de antibióticos para producir sinergismo, es decir, potencializar la acción del antibiótico. ¿Cómo hacemos la prevención y control de estas bacterias tan importantes? Para controlar las infecciones que producen, sobre todo en los hospitales, se debe prevenir la contaminación de los equipos médicos, es decir, se debe esterilizar bien los equipos médicos con los cuales se hace el tratamiento a los pacientes, es decir, los respiradores, los equipos de diálisis, que son generalmente donde crecen las pseudomonas porque tienen cierto grado de humedad. Otro aspecto importante para prevenir y controlar estas infecciones es el uso de los antibióticos. Solamente usar antibióticos de acuerdo al resultado del antibiograma que indica la sensibilidad a determinados antibióticos. No utilizar antibióticos en forma innecesaria, porque puede seleccionar cepas resistentes. Aquí tenemos un caso clínico para orientar, para ilustrar la aplicación de la Pseudomonas aeruginosa. Es un niño de 2 años de edad
que tiene tos crónica, pero empeoró en el lapso de una semana. Entonces tenían una expectoración purulenta de color amarillo verdoso después de la tos fuerte. Al examen físico presentaba aspecto pálido y presentaba esfuerzo respiratorio aumentado, una respiración rápida y su auscultación en ambos campos pulmonares. Los dedos mostraban una cianosis leve por la falta de circulación. En la radiografía de tórax se mostró reparos intersticiales y peribronquiales aumentados, como vemos aquí en la figura. Se tomó muestra de esputo y se envió al laboratorio para su análisis bacteriológico y en la tinción de Gram se observaron bacilos Gram negativos y se crecieron las colonias amarillo-verdosas. Los médicos sospecharon que tenía una fibrosis quística por la clínica que presentaba. Entonces se le administró ceftazidima y tobramicina por vía intravenosa. Como ven aquí hay una asociación de una cefalosporina de tercera, que es un beta-lactámico, con un aminoglucósido, que es la tobramicina, por vía intravenosa. En la tinción de Gram se mostraron bacilos Gram negativos y en los medios de cultivo se observó el crecimiento de bacterias no fermentadoras de la lactosa, es decir, bacterias que daban colonias transparentes en el medio de McConkey. Fueron identificados como pertenecientes a la especie de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, es muy importante el aislamiento de estas bacterias y el antibiograma correspondiente. Ya hemos visto que en las medidas de control para eliminar a las pseudomonas en los hospitales es necesario los métodos de esterilización importantes, porque se encuentran en los depósitos donde hay agua. Prevenir la contaminación de los equipos estériles, como por ejemplo los respiradores, las máquinas de diálisis y sobre todo una medida muy importante que ya dijimos anteriormente es el lavado de manos. El lavado de manos del personal para evitar que sea una fuente de infección de paciente a paciente. Y ya dijimos evitar el uso inadecuado de antibióticos. Otras pseudomonas, aparte de la pseudomonas aeruginosa, dijimos la pseudomonas fluorescens y la pseudomonas pútida, que también se encuentran como saprófitos en las aguas y ambientes hospitalarios, pero pueden encontrarse también como flora normal de la faringe, actuando como patógenos oportunistas, produciendo infecciones oportunistas. Con poca frecuencia se presentan produciendo cuadros clínicos en los humanos. En los que se presentan es en los pacientes inmunodeprimidos. Bueno, ya hemos visto el género Pseudomonas, ahora vamos a hablar del género Burkholderia, que es otro género que pertenece a los bacilos Gram negativos no fermentadores. Tenemos dos especies importantes que son la Burkholderia cepacia y la Burkholderia pseudomallei. Estos dos géneros estas dos especies del género Burkholderia producen infecciones en humanos. Y al igual que la Pseudomonas aeruginosa, estas dos especies se encuentran colonizando superficies ambientales húmedas y también se asocia con frecuencia a infecciones nosocomiales o intrahospitalarias por la misma causa que habíamos dicho anteriormente. ¿Qué cuadros clínicos producen? Tenemos infecciones respiratorias en pacientes con fibrosis quística, como en el caso de la Pseudomonas aeruginosa, que están sometidos a respiradores mecánicos y estos respiradores están contaminados con Burkholderia, con cepas de Burkholderia. Las infecciones urinarias en pacientes sondados, cuando esta sonda está contaminada o no se cumplen las medidas de bioseguridad al introducir la sonda urinaria. Y en pacientes que están sometidos a catéteres venosos pueden producir sepsis. La Burkholderia cepacia se aísla del medio hospitalario y también de las muestras clínicas en pacientes que dijimos en la anterior diapositiva. En el laboratorio producen un pigmento amarillo, como vemos acá en este medio de cultivo de agar McConkey, y las colonias pueden tomar un color rosado, como vemos en esta figura. La Burkholderia pseudomallei se encuentra como saprófito en la tierra, el agua y la vegetación,
y sobre todo es endémico en el sudeste asiático, sobre todo como vemos aquí en la figura, en las plantaciones de arroz porque tienen gran cantidad de humedad. La forma de transmisión al hombre es por contacto directo con la piel o por vía inhalatoria de estas personas que se encuentran haciendo cosecha de arroz sobre todo y que se ponen en contacto con estas bacterias al tener una herida o al inhalar el ambiente contaminado. Produce infecciones como la meloidiosis, que es una infección supurativa aguda, o también puede ser infección pulmonar crónica, que es una neumonía extrahospitalaria. La Burkholderia pseudomallei, como dijimos anteriormente, produce estos abscesos cuando ingresa a través de una herida y puede llegar al vaso, hígado y nódulos linfáticos, eh, a las articulaciones y a los huesos. Otro género importante que forma parte de los bacilos gram negativos no fermentadores, hemos visto al género Pseudomonas, al género Burkholderia y ahora vamos a ver al género Stenotophormonas, entre los cuales una especie importante es la Stenotophormona maltophilia. Antiguamente se pertenecían al género Pseudomonas, después a las Xanthomonas y ahora actualmente pertenecen al género Stenotophormonas. Es responsable de infecciones en inmunodeprimidos, al igual que los otros bacilos gram negativos no fermentadores. Producen por tal consecuencia bacteremias en pacientes que están con catéter venoso, neumonías en pacientes que están con respirador mecánico, o también pueden producir meningitis a nivel del sistema nervioso cuando la bacteria va a través de la sangre al sistema nervioso, o pueden producir también infecciones de heridas. Hay indicios de que las epidemias hospitalarias relacionadas con este microorganismo contaminaban las soluciones desinfectantes. Igualmente los equipos de terapia respiratoria, es decir, los respiradores mecánicos, como el caso de las pseudomonas y de las burkholderias, ¿no? Pero en el caso de que contaminen soluciones desinfectantes, es que al existir en los frascos las soluciones desinfectantes que no se cambian periódicamente pueden ser contaminadas con Stenotophormona maltophilia y de ahí contaminar las heridas de los pacientes. Este microorganismo puede producir infecciones y en algunos casos solo ser un colonizador. Puede producir infecciones de heridas, ¿no? También puede producir infecciones de heridas operatorias en pacientes inmunodeprimidos, como ser pacientes diabéticos, o puede ir a producir infecciones en la sangre, como ser bacteremias o sepsis. ¿Cómo identificamos en el laboratorio? Se presentan bacilos gram negativos en la tinción de gram y crecen en el agar maconque como colonias transparentes. Otro género importante de los bacilos gram negativos no fermentadores es el género Acinetobacter. Entonces ya habríamos visto el género Pseudomona, el género Burkholderia, el género Stenotophormona y ahora vemos el género Acinetobacter. Igual que los otros géneros, su hábitat son saprófitos de la naturaleza y del entorno hospitalario. Sobreviven en las superficies húmedas, como los equipos de terapia respiratoria, los respiradores, pero también el Acinetobacter se ha encontrado que puede sobrevivir, como vemos aquí, en las superficies secas, como la piel del ser humano. Estas bacterias forman parte de la microflora bucofaringea como parte de la microbiota o flora normal. Este género Acinetobacter tiene dos especies importantes que son las especies oxidadoras de la glucosa, donde está el Acinetobacter baumannii, y las no oxidadoras de la glucosa, donde está el Acinetobacter lowley. Son cocobacilos gram negativos, o sea, los otros géneros que habíamos visto eran bacilos gram negativos. Estos son bacilos mucho más pequeñitos, por eso se dice son cocobacilos gram negativos que pueden eh, confundirse eh, con el género Neisseria.
con el género Moraxella, porque son cocobacilos, bacilos que parecen casi cocos, pero son oxidasa negativos, eso lo diferencia del género Neisseria, y son también aerobios estrictos. Como los otros géneros, son patógenos oportunistas que pueden producir infecciones respiratorias, urinarias, sepsis y de las heridas en pacientes que tienen estos equipos contaminados. Otro género importante es el género Moraxella. Este género Moraxella tenemos la especie más importante, la Moraxella catarralis, que es un diplococo gram negativo que produce cuadros de bronquitis, bronconeumonía, sinusitis y otitis. Eh, en algunos pacientes puede encontrarse como flora normal de vías aéreas superiores, pero cuando ingresa a vías aéreas inferiores puede producir bronquitis, bronconeumonía, sinusitis u otitis. La mayoría de estas cepas producen beta-lactamasas, por lo tanto son resistentes a la penicilina, por lo cual no se utiliza para las infecciones producidas por estas bacterias las penicilinas y otros beta-lactámicos. Otro género importante de los bacilos gram negativos no fermentadores es el género Eikenella, aunque menos importante que los anteriores. Y una especie importante es la Eikenella corrodens. Son bacilos gram negativos que pueden también, como la Moraxella, formar parte de las vías aéreas superiores y producen infecciones en inmunodeprimidos o que tienen algún traumatismo en la boca, como por ejemplo que ha sufrido alguna herida en la boca, porque al ser flora normal, esa es la puerta de entrada y pueden ingresar a través de esta puerta de entrada a otros órganos y producir infecciones. Por eso es que se aísla en personas que han sufrido alguna mordedura o que han tenido algún traumatismo en la mucosa bucal. Produce olor a lejía en las colonias, en los medios de cultivo donde crece, y esta bacteria sí es sensible a la penicilina, no produce beta-lactamasa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de laboratorio de todos estos bacilos gram negativos no fermentadores? En primer lugar, en la tinción de gram vamos a ver bacilos gram negativos, porque son bacilos gram negativos no fermentadores. Pero el medio de cultivo que es específico para los bacilos gram negativos es el agar McConkey, que como dijimos, las bacterias, estos bacilos gram negativos pueden crecer de dos formas, así como dijimos en la primera diapositiva al principio, fermentando la glucosa, dando colonias rosadas, o no fermentando los carbohidratos, dando colonias transparentes. Los que fermentan la glucosa son las enterobacterias y los que no fermentan los carbohidratos son los bacilos gram negativos no fermentadores que hemos visto en esta clase. Otro medio de cultivo importante para ver si son bacilos gram negativos no fermentadores, ya dijimos al principio, es el TSI, que va a producir una coloración roja, no va a producir cambios en este TSI como son las enterobacterias. Otra prueba importante en el laboratorio es la prueba de la oxidasa, donde algunos no fermentadores van a dar oxidasa positiva, tal es el caso de las pseudomonas, y otros como el Acinetobacter van a dar oxidasa negativa. También vemos la prueba de la motilidad, la prueba de la catalasa y los azúcares OF que pueden ser diversos azúcares como glucosa, lactosa, sacarosa y maltosa, y los diversos bacilos gram negativos no fermentadores van a producir oxidando o fermentando coloración amarilla en los medios de cultivo, quiere decir que es positivo en ese azúcar. Bueno, eso lo van a llevar más en el laboratorio. En conclusión, ¿qué podemos decir de los bacilos gram negativos no fermentadores? Todos, su hábitat natural son los lugares húmedos. Por eso se encuentran en el medio ambiente, en los lugares donde hay agua estancada o donde hay humedad. Y en los hospitales se encuentra también donde hay humedad. Por eso los floreros, no debe haber flores en los hospitales porque es caldo de cultivo para pseudomonas, para estos bacilos gram negativos no fermentadores. Y se debe esterilizar bien los equipos en los cuales hay humedad, como ser los respiradores mecánicos, los equipos de hemodiálisis, entre otros, ¿no? Se deben desinfectar, se deben esterilizar muy bien para eliminar a estos microorganismos que les encanta tanto la humedad.
Son oportunistas. ¿Qué quiere decir? Que producen infecciones sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, es decir, en pacientes hospitalizados. Estos pacientes hospitalizados, al tener una enfermedad de base, son inmunodeprimidos y están sometidos a procedimientos invasivos, como ser los respiradores, las sondas, los catéteres, lo cual va a dar lugar a infecciones intrahospitalarias, como neumonías, infecciones urinarias y sepsis intrahospitalarias. Y otro y otro carácter en común que tienen estos, que son resistentes a los antibióticos. ¿Por qué? Porque son bacterias que se encuentran en el hospital, son parte de la flora hospitalaria, son bacterias de pacientes que han sido tratados con múltiples antibióticos. Por lo tanto, estas bacterias han seleccionado cepas resistentes que infectan a nuevos pacientes. Por lo tanto, es necesario hacer el cultivo de estos microorganismos para tener el antibiograma específico para saber qué antibiótico es el adecuado, es el específico para el tratamiento de estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado con este tema.